Ah, ¿Por qué merecemos la experiencia del dolor? ¿Y con qué fin se busca redimir si un alma no es libre? ¿Por qué sentimos dolor? Es la primera pregunta. No. ¿Por qué merecemos la experiencia del dolor? Porque merecemos la experiencia del dolor. Interesante. ¿Y la segunda? Ah, ¿Con qué fin se busca la redención si un alma nace libre? ¿Por qué pensar en buscar qué? La redención. La redención. Redención. Oh, redención. Si el alma nace libre. Bueno, tal vez vamos a empezar con la segunda pregunta que nos va a llevar a la primera. Primero, que la gran mayoría de almas no nacen libres. Es una doctrina política bonita, pero no refleja la realidad del mundo. Por ejemplo, es muy interesante porque podemos identificar el momento histórico en el cual esa idea se volvió muy popular. Porque si estudiamos, por ejemplo, vamos a hablar de la historia occidental, porque México obviamente fue colonizada por un país europeo y AMLO quiere dinero, ¿no? Por eso. Bueno, suerte. Y entonces, por lo menos en la historia occidental, y también la India, también podemos decir en Asia, Japón, China, casi en el mundo entero, yo diría, tal vez por millares de años, que las personas se entendían a sí mismos como seres que nacían con deberes. Con deberes, por ejemplo, uno nace y si no es idiota se da cuenta que les debe mucho a sus padres. Y entonces ese sentimiento de deber. Yo recuerdo, yo tenía mucha suerte porque cuando yo era niño, hace unos pocos siglos, cuando yo era muy joven, yo recuerdo en los años 50, que se tomaba placer en cumplir con el deber. O sea, dar placer a la familia, a la comunidad, era un placer. Y ser libre de la familia, libre de la comunidad, no era algo que se pensaba mucho. Entonces, después hubo así revoluciones políticas, de drogas, sexo libre, y entró en Occidente y todavía está presente, infelizmente, un tipo de hedonismo, digamos, no pensado, no es una conclusión filosófica, sino que más algo bestial. Así como un animal hace lo que siente ganas de hacer sin pensar. Entonces, pero aparte de eso, como doctrina política formal, podemos ver, por ejemplo, el famoso filósofo político John Locke de Inglaterra, que vivía, te voy a decir a ciencia cierta, nació en, 1632 y se murió en 1704. Y tenía mucha influencia sobre los revolucionarios americanos que hicieron la revolución contra Inglaterra. Entonces Locke decía que cada persona nace libre, que libertad es el estado natural de un ser humano y que es más bien un gobierno que tiene que justificar cualquier restricción a esa libertad. Y hoy en día, no puedo hablar por México, por lo menos aquí en los Estados Unidos,
hay un tipo de caos moral en que ahora tenemos un presidente que es tan inmoral en tantos sentidos y hay tantos cristianos protestantes que a pesar de su inmoralidad flagrante, pero por lo menos si los apoya a ellos en ciertos asuntos, ellos simplemente no quieren saber de su gran inmoralidad y su falta chocante de ¿cómo se dice?, de buenos modales fundamentales. Entonces, y así esa filosofía hoy en día. Entonces, realmente decir que nacemos libres, en un sentido obvio es cierto y en un sentido obvio es falso. Entonces voy a investigar eso. El sentido obvio es que como seres humanos tenemos libre albedrío. Y a pesar de que, por ejemplo, ciertas opciones cortan en forma drástica cualquier uso futuro de ese libre albedrío. Por ejemplo, saltar de un edificio. Es un acto libre que elimina futuros actos libres. O por ejemplo, si uno toma ciertas drogas que son, ¿cómo se dice?, que crean adicciones. Entonces, ciertos actos libres destruyen el mismo libre albedrío que creó la posibilidad de elegir esas acciones. Entonces, es un uso de libre albedrío autodestructivo. Pero, digamos, si evitamos acciones que obviamente destruyen nuestra libertad, podemos decir que nacemos con libre albedrío. En ese sentido, somos seres libres. En otro sentido, obviamente no lo somos. Por ejemplo, la mortalidad es un problema persistente, ¿verdad? En el sentido que en español sería la tasa de mortalidad es 100% de los seres humanos. Por ejemplo, si yo digo que quiero volar sin ningún mecanismo, nada más yo mismo con mi cuerpo humano quiero volar, se puede volar, pero a corta duración. Inclusive yo recuerdo que en el año 72, una historia trágica, creo que al final de 72 o comienzo de 73, cuando yo tenía 24 años y era un sannyasi nuevo, así fresco, nuevo, muy fresco, pero yo recuerdo que yo fui a dar algunas conferencias en Toronto, en Canadá. Y eso era, ¿cómo se llama? Pleno vapor, no sé cómo se dice en español, del movimiento de los hippies. Entonces, habían tantos, ¿cómo se dice?, sin techos, homeless en Toronto, jóvenes, drogados, tantos jóvenes en Toronto, que era un centro en Canadá de esas personas, que el gobierno tratando comportándose como los canadienses, que siempre tratan de ser muy buenos y siempre quieren mantener su contraste con los americanos. Entonces, ellos hicieron un edificio alto como de 25 pisos o algo así para los jóvenes sin techo. Entonces, un grupo de jóvenes tomaban drogas y de repente concluyeron que eran, creo que LSD o algo así, que se habían transformado en pájaros y podían volar. Entonces fueron al techo de ese edificio y volaron. Y sí, fue muy trágico. Entonces, la mortalidad, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien mundano. Vamos a decir que hay un juego
de algo en México, de fútbol o béisbol, y los dos equipos quieren ganar, pero solo un equipo tiene el poder de ganar. Entonces, libertad cuando te frustras, cuando no logras lo que buscas. ¿En qué sentido eso es libertad? Es como, por ejemplo, una persona que está en la cárcel puede decir que sí, yo voy a salir y puede pegar su cabeza contra las, ¿cómo se llama? Barrotes. Sí, entonces, si basta pensar en algo para ser libre, sí. Entonces, cada prisionero en la cárcel está libre. Y cada persona muriéndose de una enfermedad terrible está libre. Y hay cierta verdad en eso, o sea, pero la mayoría de las personas no es que alcancen un nivel avanzado de conciencia, no es que, por ejemplo, un tipo está en la cárcel, pero se dedica a yoga, se dedica a meditación y alcanza un estado de conciencia muy elevado y realmente, en un sentido serio, está libre de su cuerpo material, está libre de su condición externa. Pero hoy en día, el 99% más de las personas que dicen que somos libres, no, ellos no son grandes yogis. Simplemente son, ¿cómo se dice?, pomposos y arrogantes. Entonces, en ese sentido, decir que nacemos libres, por lo menos hablando de condiciones externas, en muchos sentidos eso no es correcto. Pero ciertamente todos tenemos la potencialidad de ser completamente libres. Pero la segunda pregunta fue, ¿por qué tenemos que experimentar el dolor? ¿Fue eso? Que ya me soy otra pregunta. ¿Por qué merecemos la experiencia del dolor? Bueno, porque lo merecemos. Y si uno que no lo merece, no lo siente. En el sentido que hay personas felices en este mundo. Y Krishna explica en Bhagavad Gita que la bondad produce felicidad. Y hay almas que no vienen al mundo material, que es un tipo de barrio cósmico. Y porque entonces, decir que, por ejemplo, para dar un ejemplo, si un ciudadano mata a otro ciudadano, después en uno de los raros casos que va a la cárcel, entonces si él dice, ¿por qué merezco estar aquí? Entonces, si preguntas cómo es que merecemos dolor, la idea atrás es que si hay personas que no lo merecen, pero todavía lo sufren. Entonces la pregunta sería, si es el caso o no, que hay personas que sufren dolores que no merecen. Y nuestra filosofía sería que no es el caso. Obviamente, si un niño sufre, se puede decir que ese niño no puede merecer ese dolor, pero la pregunta sería, pero eso es un niño. Externamente, superficialmente, claro, es un niño. Pero eso es el fin de la historia, o si hay más. ¿Realmente es un niño o es un alma eterna dentro de un cuerpo de niño? Por ejemplo, si más un ejemplo, después puedes hablar, pero vamos a poner un ejemplo, el Hitler, famoso Hitler de Alemania. Tal vez en su próxima vida nací con un bebé chulito. Pero era Hitler. Entonces, si ese bebé o niño sufría y pensó, no hay un Dios porque ese bebé chulito sufre. Pero ¿quién es el bebé? ¿Quién es el alma dentro de ese cuerpo?
¿Qué querías decir? Oh. Entonces, ¿la tierra funge como una escuela? Sí, sí, claro que sí. Sí, exactamente así. Exactamente así. Y porque es un tema muy interesante. En filosofía académica se llama teodicea, de la palabra griega theos, Dios, y la palabra dike, que en griego significa justicia. Entonces, teodicea es la pregunta si hay justicia en la creación de Dios. Claro. Sí, y nosotros diríamos que sí, pero ahora dentro del contexto, digamos, judeo-cristiano, de que esta vida es la primera que tenemos, que tú no existía antes, sí, entonces no se puede explicar nada, eso es un problema que nunca se puede resolver. Pero es interesante porque hay un, ¿cómo se dice? Español sería cliché, se dice cliché, que los que ganan escriben la historia. Entonces, si estudiamos la historia tanto del judaísmo como del cristianismo, estoy hablando en términos de estudios académicos serios, encontramos que ese concepto de que primero que creación ex nihilo, que este universo fue creado de nada, no es necesariamente el concepto original. Porque yo recuerdo que asistí a una conferencia dada para una catedrática que enseña en, creo que ustedes dicen Yale. Es como Harvard, las dos universidades más famosas. Y ella decía que en el Viejo Testamento hay versos indicando que, o por lo menos posibilitando gramáticamente en el lenguaje del Viejo Testamento, de que Dios creó este mundo con materia prima que ya existía. Y el concepto de que nosotros nunca existimos antes tampoco es algo obvio. Por ejemplo, hay en algunos días, días santos de los judíos, es la costumbre siempre poner una silla para uno de los profetas, creo que Isaías, uno de los famosos profetas, porque de repente él va a volver. Entonces, reencarnación es también, si estudiamos la historia del cristianismo y tenemos que estudiar las primeras, ¿cómo se dice en español? Capas, o la tipo, ¿cómo se dice en arqueología? Estratigrafía, ¿cómo se dice? Stratigraphy. Los diferentes niveles. ¿De los estratos de la Tierra? Sí. Si estudiamos los estratos teológicos y diferentes niveles, primero es muy interesante que, ¿cómo se dice? Los que ganan escriben la historia. Entonces sabemos a ciencia cierta que Jesús inspiró a muchas personas con muchas filosofías diferentes y que en cierto momento y que la unificación de la iglesia bajo una filosofía no fue algo voluntario, sino fue algo impuesto básicamente por el poder militar de Constantino. Y que cuando había libertad de culto, libertad religiosa en el Imperio Romano, había muchas diferentes interpretaciones, algunas por mí más inteligentes que lo que ganó, y muchas de ellas aceptando la reencarnación.
Entonces hubo y yo he estudiado eso así, a nivel académico, y los que ganaron, yo creo, no eran los que mejor entendieron a Jesús. Y se puede entrar en muchos detalles históricos como la introducción del concepto de la Trinidad, la reacción contra ese concepto, un siglo entero de batallas teológicas y a veces militar entre los que aceptaron la Trinidad y los que dicen que no, que eso no es lo que Jesús predicaba. Entonces, no es un hecho obvio. También si estudiamos en el judaísmo, que podemos ver muchos momentos místicos, o sea, porque normalmente en las religiones, lo que encontramos en todas las religiones, es que ¿cómo se dice? La masa de personas, la población en general, que no estudia mucho, que no piensa mucho, que nada más quiere un tipo de magia religiosa para echar las enfermedades y para que mi abuelito no se muera y para que vayamos al cielo y ese tipo de cosas. Entonces, en la historia de las religiones observamos que magia y ritualismo es normalmente lo que predomina entre las personas en general. En cualquier religión de la historia, el porcentaje de creyentes que son filosóficos, que realmente están interesados en la historia, en sentido serio, que de realmente estudiar la historia, cómo es que las escrituras se escribieron y quién las escribió, y así, historia, filosofía, es una minoría muy chiquita. Y entonces, además de eso, entonces podemos observar en todas las religiones, no importa cuál, una minoría que tiene interés serio en estudiar historia y filosofía, y también relativamente una minoría interesada en la experiencia mística. Por ejemplo, de no solamente hacer la misa o hacer un ritual hindú, sino realmente de experimentar directamente un tipo de amor profundo con la deidad, que sea Jesús, que sea Krishna, que sea quien sea, de tener una experiencia profunda, mística, espiritual. Entonces, por eso, yo digo que mismo en la tradición judeo-cristiana, hay mucha historia de místicos, hay mucha historia de personas más filosóficas, pero lo que generalmente se presenta a nosotros como la religión es algo un poco más, se puede decir, mundano, un poco más de rituales, de magia. Mismo entre los hindús o devotos de Krishna influenciados por el hinduismo, para cada cosa hay que hacer alguna, ¿verdad? Por ejemplo, uno tiene que chasquear los dedos o tirar sal sobre el hombro izquierdo o cantar algún mantra, cosas, o mismo cantando Gayatri, un mantra con el cordón de Brahmana y defendiendo su mano contra esas cosas medio, no sé, trágicas, cómicas y así es. Pero entonces yo diría, volviendo a tu pregunta, que las respuestas a tus preguntas se encuentran no al nivel de rituales y magia, sino que al nivel de filosofía seria y de experiencia ciega de la bondad de Dios. Gracias.